Pablo Bardagüí. Tu pregunta. Muy bien. Caído el gobierno peronista en el año 55, empiezan a registrarse entre los intelectuales una serie de lecturas destinadas a leer el peronismo de otro modo, ¿no? Una lectura no como el mal absoluto, sino lecturas más mediatizadas probablemente del peronismo. Le menciono dos ejemplos. Desde la izquierda, por ejemplo, las reflexiones del Grupo Contorno, o, por ejemplo, la revista ¿Qué?, dirigida por, digamos, de un sector de radicales escindidos del Partido Radical, hacen una lectura, quieren comprender el peronismo y capturar una herencia que consideran vacante. En el año 1961 se publica Sobre y Tumbas, que fecha la acción en el año 55. Y de este modo creo yo que se inscribe en esta línea de leer el peronismo de otra manera. Esta fecha, el 55, aparece contrapuntísticamente con el siglo XIX, gobierno de Rosas, ¿no? La huida de Lavalle hacia el norte. Con lo cual, creo yo que la lectura que se hace en Sobre y Tumbas, el 55 vendría como a reeditar una serie de antinomias que atraviesan trágicamente la historia argentina. Civilización barbarie, peronismo antiperonismo, cabecitas negras clericales, federales unitarios. La pregunta es la siguiente. Pasados más de 30 años de la primera edición de la novela y casi 40 años de aquella escena famosa de la quema de las iglesias, ¿no? ¿Qué piensa acerca de estas antinomias que la literatura argentina viene proponiendo ya desde Sarmiento? ¿Cree usted que siguen siendo válidas para interpretar la realidad argentina en el presente? Bueno, observo que tu pregunta es eminentemente sociológica, histórica. Yo no me he propuesto o no me propuse hacer una novela sociológica ni histórica. Lo que pasa es que una novela compuesta por personas. Las personas tienen ideas, tienen pasiones, alguno asesina a otro, esas cosas, ¿no? Siempre hay algún asesinato en mis novelas. El fondo es una nación concreta. Pero para poner ejemplos más contundentes y no la de un simple aborigen, pensamos en Raskolnikov, por ejemplo, de Dostoyevsky. Como se dice ahora, si uno dice interpretación es un anticuado, un dinosaurio. Antes, sin embargo, nos manejábamos con interpretación y no, las cosas no andaban mal. Ahora son lecturas. Ahora hay que hacer lecturas. Esa es la palabra de moda, ¿no? Como otras cosas de moda. Yo leía, por ejemplo, Crimen y Castigo a los 15 o 16 años. Leí mucha literatura rusa desde adolescente y alemana, de romántica, ¿no? El romanticismo alemán. Una primera lectura, con perdón de la palabra, como se dice en el campo, es que haría un marxista o que haría un sociologista, es la historia de un estudiante pobre, resentido, que por motivos sociales mata con un pedazo de fierro, para emplear la palabra como se decía en el campo en otro tiempo, la palabra castiza, con una vara de fierro o algo por el estilo, a una usurera. Cosa, por otra parte, perfectamente legítima y razonable, ¿no? Entonces uno lee a los 15 años eso como una novela policial. En segundo lugar, después la lee como una novela sociológica. Un estudiante resentido en una sociedad así, aparecen generales, prostitutas, en fin, todo ese tipo de cosas de la literatura rusa. Y se hace una interpretación sociológica sobre la realidad rusa, los mujik, el zar, las rebeliones contra ciertos zares. Esa es una segunda lectura. Cuando uno es más grande y pasa ya los 40 años, al leer se da cuenta que lo que está en juego no es Rusia propiamente dicha, ni es la usurera, sino que es el problema del bien y del mal. Es decir, en una gran novela, los problemas que se plantean
no son meramente históricos, meramente sociológicos. Se plantean en última instancia, y lo que lo hace perdurables, porque las otras desaparecen dentro de 30 años. La historia es... Las novelas perdurables, las tragedias perdurables, toda gran novela es una tragedia, toda gran obra de arte es eminentemente trágica porque la existencia es trágica. Crimen y Castigo es una novela trágica. Toda la literatura de Dostoyevski, no solamente Dostoyevski, todos los grandes ciclos de escritores rusos que no se repitió jamás, desde Pushkin hasta Tolstoy, pasando por Dostoyevski, por Gogol, por Chekhov, en última instancia, son toda una literatura trágica que examina que lo que lo rodea, la mera sociología, la lucha entre partidos, estaban los estudiantes, por ejemplo, los nihilistas, estaban los progresistas, sí y no. Eso es inevitable porque los seres humanos. Pero en última instancia, lo que está en juego en esas grandes obras, y por eso perduran, y después te voy a explicar por qué perduran, es el problema del bien y del mal. Un hombre que es particularmente apto para esto que me preguntas, que se llama Karl Marx, que no se puede dudar de que haya sido un reaccionario para plantear el problema del bien y del mal, en una carta que le escribe a Engels, se sorprende, no recuerdo la palabra, el verbo exacto, puede ser, declara su perplejidad porque Sófocles nos sigue emocionando, aunque las estructuras sociales, políticas y económicas son tan diferentes. Pedazo de marxista. Lo digo un poco en broma, tengo respeto por él. Pero en fin, es una frase linda. ¿Tu nombre? Mariano Garreta Leclerc. Ah, perdón, no termine. Falta la última palabra. La respuesta a Marx. Los problemas que plantea Sófocles son los problemas eternos del corazón humano. El bien, el mal, la existencia o inexistencia de Dios, la rivalidad, el rencor, los grandes atributos de la condición humana, la envidia, que se pone más de moda según las épocas, la envidia, todo eso es eterno. A eso se refiere la Eclesiastés cuando se dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Se refiere al corazón humano. Yo diría, Sábato, a ver si concluyo bien, en Sobre héroes y tumbas, Lavalle o Rosas son casi un pretexto. Pero es un pretexto, es lo que le iba a decir, casi la palabra pretexto, menos mal que me ayudó. No digo un pretexto en el sentido malo de la palabra, tiene que ser hombres de carne y hueso. Claro. Yo no pretendí hacer un elogio de los unitarios. La muerte de Lavalle es trágica. Más, hay una interpretación poética que creo que es, como siempre, la verdad. La poesía es la que da la verdad, la poesía, es decir, el sentido del corazón humano. No es ni federalista ni unitaria. Es la tragedia de un héroe derrotado seguido por sus fieles hasta el fin. Así que, si vos me planteás que si el peronismo, esas son cositas que pasan. El corazón humano, no, eso es lo que va a perdurar. Si perdura esa novela, por el momento ha resistido ya unos cuantos años, será por eso, y no porque hable de unitarios y federales. Tu nombre. Muy bien, Mariano Garreta Leclerc. Yo le voy a... Leclerc. Sí, yo... Como el de la calle, ¿no? El general Leclerc, el que entró en París. Bueno, Hay como entras vos acá. Vamos a ver. Mi pregunta es básicamente sobre su obra literaria. En sus novelas hay una fuerte apetencia de verdad, y esa verdad se liga a un concepto de racionalidad que a mi juicio sí es histórico, que es un concepto de racionalidad muy ligado al romanticismo y que tiene que ver con la memoria. Esa ligazón entre racionalidad y memoria determina ciertos papeles de sus personajes. Lavalle es una persona que avanza sobre Buenos Aires y recuerda en los campos de Navarro el fusilamiento de un compañero de armas y se ve replegado sobre sí mismo y retrocede inexplicablemente. ¿Te parece que eso es racional? No, simplemente estoy... No, te advierto que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Una forma de racionalidad, no técnica, sino la racionalidad romántica, la racionalidad de Hegel o la... No. Bueno, no tiene nada de racional que Lavalle, después de 20.000 vicisitudes
se venga a Buenos Aires, organice una legión, llega hasta los campos de Navarro y al otro día ordena montar e inicia una cabalgata loca, kafkiana, cada vez más lejos de Buenos Aires para morir. Si eso te parece racional, hay que reformar la palabra razón. Bueno, no hay nada de racional que sea fundamental en el hombre. Eso sirve, como dije antes, para las matemáticas. Bueno, justamente es una racionalidad histórica, no una racionalidad de un mundo inteligible, sino una porque racionalidad... vos estás hablando de racionalidad a la manera hegeliana, y yo no le tengo mucha simpatía a Hegel, pero eso no es un argumento válido, evidentemente. Bueno. ¿Qué quiere decir? No es simpatía, antipatía personal. No. Yo te digo que mi posición es la de los existencialistas muy anteriores a la moda francesa, que estuvieron, el propio Hegel tiene un momento existencialista. Yo he estado sentado en el banco en Tübingen, fuimos con Matilde nada más que para sentarnos en el banco y ver la torre de donde murió Hölderlin, que es más romántico que todo eso. Y Schelling, que fue un proto-existencialista, se sentaba en el banco con Hegel, el Hegel joven. Y sentimos una gran emoción. No te creas que yo lo menosprecio a Hegel, es una gran cabeza, pero casi se puede decir que es una gran cabeza solamente. En cambio, los otros no. Los otros tenían las razones del corazón, como diría Pascal, la raison du cœur. Esos son los que tienen la precisa. Bueno. Así que no me llamé racionalista. No. Digamos, yo hablaba del concepto de razón que usted, en tanto búsqueda de la verdad. Usted liga la verdad a la memoria. No, señor. Vos unís la palabra verdad a la palabra razón. Te vuelvo a repetir lo que dice Pascal. Hay razones del corazón y hay razones de la cabeza. Vos te estás refiriendo a las razones de la cabeza. Las razones de la cabeza sirven para la ciencia, pero las razones del corazón sirven para las otras cosas fundamentales de la existencia humana. La vida, la muerte, el sentido de la existencia o inexistencia de Dios. Son razones del corazón. Es una mala palabra empleada así. Es decir, es el inconsciente, son las diosas tónicas, las diosas de la noche, las diosas de la oscuridad. Esa, si vos las lees o relees algún día, no te obligo, por favor, pero si alguna vez lo relees, otra lectura, vas a ver que lo que predomina no es la razón. Pero ¿puedo concluir? ¿Te puedo hacer una sugerencia práctica? Eliminar en tu pregunta la palabra racionalidad. Vamos a entender. Hubiéramos empezado por ahí. Concluyo. Esta memoria de sus personajes abre un abismo más amplio que el que puede cerrar nuevamente. Sus personajes se constituyen en un derrotero en el que a la vez al constituirse se disuelven. Esa memoria de sus personajes, esa búsqueda de la verdad, no los salva, sino que a la vez los disuelve. No estoy de acuerdo que los disuelve. Los ahonda, los lleva a objetivos mucho más profundos que la mera lucha entre unitarios y federales. Si vos lees el Celedonio Olmos, el Férez, ese chico adolescente, cuando siguen el cadáver, cuando conservan el corazón en el tachito, no hay nada de razón, ahí hay pura emoción. Es decir, son los elementos, son las verdades poéticas, no las verdades, no las verdades científicas. Claro, quizá habría que preguntarse, por ejemplo, esto. Cuando en las tragedias griegas a Edipo le pasa todo lo que le pasa, ¿se disuelve o queda exaltado? ¿Qué le pasa a Edipo? Una novela, yo no te digo que sean las mías, pero una novela profunda viene fundamentalmente del inconsciente. El inconsciente siempre es la gran verdad. De un sueño podés decir cualquier cosa menos que sea una mentira. Entonces hay dos tipos de verdad. La verdad científica, 2 más 2 igual a 4, y la verdad existencial. Un sueño es contradictorio, es ambiguo, no sabes bien qué quiere decir, pero es una gran verdad. Y el arte, la poesía en el sentido del arte en general, es la que tiene la verdad. La otra verdad, la de la ciencia, no sirve para andar en auto, para arreglar un telémetro. Ernesto, de alguna manera estamos más cerca de la vida cuando soñamos. Pero por supuesto, los sueños son reveladores. Todavía se siguen interpretando los sueños de José. Y eso no quiere decir que sea mentira, es que es polivalente. En cambio, el lenguaje de la ciencia es unívoco. Un hipotenusa es una hipotenusa. No me vas a decir que a Sócrates, que a Pitágoras lo van a degradar porque un día le dice al lado en un congreso, digamos, pues, Pitágoras en un congreso, un tipo le dice malévolo y rival y envidioso. Dice, mire, yo a Pitágoras lo conozco, sé la vida que le da a la mujer, no me venga con el cuadro de la hipotenusa.
Bueno, podríamos seguir todo este bloque indefinidamente. Les agradezco mucho las preguntas a ustedes. Creo que han aprendido también de las respuestas. Pero Sábato también es pintor. Yo me acuerdo en Hora Clave